Ustedes tienen cara como que no. Mire al de al lado suyo si tiene cara de joven. Y si no tiene cara de joven, dígale qué hace aquí. No, mentiras, dígale bienvenido. ¿Cuántos saben que la edad de la juventud no tiene límite? Ok, ¿cuántos aquí tienen menos de 30 años? ¿Cuántos tienen más de 30? Su reunión es el domingo. No, mentiras, bienvenidos. Bueno, qué privilegio en esta tarde poder estar aquí compartiendo nuevamente con ustedes una palabra, y quiero pues que tome su lugar, se siente tranquilo, que los asesores se puedan sentar. Y hoy quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 2. El verso 10. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice: nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Amén. Le invito a que cierre sus ojos por un momento, ponga su mano en el corazón y hoy pídale al Espíritu Santo que hable a su vida, que hable a su corazón. Dile: Señor, en esta tarde quiero darte gracias, porque sé que tu presencia está en este lugar, porque sé que tú eres un Dios bueno. Gracias porque tú me has traído hoy a este lugar para escuchar tu palabra y conocer cuál es tu plan, cuál es tu propósito y cuál es tu voluntad para mi vida, Señor. Hoy dispongo mi corazón para ti, y que en esta tarde mi vida sea transformada por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Hoy quiero compartirles sobre el tema un pueblo nuevo. Cuando podemos entender cuál es el propósito por el cual Dios nos creó, vamos a vivir una vida dando fruto para Dios. Dice este pasaje, lo quiero volver a leer, dice: nosotros somos creación de Dios. ¿Cuántos son creación de Dios? No viene del mono. Por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien. Note que dice que Él nos creó para hacer algo. No estamos aquí fruto de la casualidad o para estar como un adorno más en la iglesia. Dios nos puso en esta tierra con una misión y con un propósito bien claro, bien específico. A veces en la vida cristiana lo que más nos toma tiempo entender es cuál es ese propósito. Conozco gente que lleva mucho tiempo asistiendo a la iglesia, pero no tienen ni idea qué hacen ahí. De pronto tú vienes hoy y estás aquí, pero no sabes ni por qué estás aquí. De pronto porque dices: no tenía nada más que hacer, estoy desparchado el sábado, entonces vamos a la reunión de jóvenes a buscar amigos. Y de pronto para algunos el plan del sábado es buscar amigos y poder estar acá y compartir, porque se sienten solos y porque no tienen nada más que hacer. Pero cuando uno puede ir a la palabra y entender que Dios desde antes de crear el mundo nos había escogido, nos había predestinado con un propósito, todo en mí cambia, porque entiendo entonces que no soy fruto del azar, no soy fruto del choque de dos bolitas en el universo, sino que soy fruto de un plan, de un propósito de parte de Dios. Y eso hace que mi vida entonces, al venir a la iglesia, cambie. Ya no voy a venir, por cumplir, porque mi líder me llamó, porque si no hoy me va a regañar, me va a sacar de los 12, me va a quitar la célula, sino porque
entiendo que me estoy preparando para algo grande que Dios tiene para mí. Ahora le pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que tienen un gran propósito de parte de Dios en esta tierra? Que su paso por la tierra no va a ser en vano, sino que usted va a dejar una huella muy grande en esta tierra, porque entiende que Dios lo creó a usted con un propósito grande. En el libro de Deuteronomio capítulo 10, el verso 15 dice: Él pudo elegir a cualquier pueblo de la tierra, pero eligió a los antepasados de ustedes porque los amaba. Y los eligió también a ustedes para que hoy sean su pueblo. Dios nos escogió, ¿por qué? Dice aquí la Biblia, porque nos amaba. Si tú estás hoy acá, es porque Dios te ama. Algunos están batallando diciendo: Señor, ¿será que tú sí me amas? ¿Será que tú sí tienes algo conmigo? Y la respuesta es sí. El Señor te escogió porque te ama. Hemos nacido con un propósito y fuimos predestinados para un fin. En Efesios capítulo 1 habla de 4 propósitos por los cuales Dios creó al hombre y por los cuales Dios nos creó a nosotros. ¿Por qué Dios nos creó y para qué Dios nos creó? En verso 4 de Efesios 1 dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. El primer propósito con el cual Dios me creó fue para vivir una vida que a Él le agrade. Es interesante ver esto, porque Dios, cuando planeó o pensó crear al hombre, estaba pensando crear un hombre que se encargara de adorarlo a Él. Recuerde que en el cielo había un ángel llamado Luzbel que se encargaba de adorar a Dios, de exaltar al Señor, de rendirle todo su adoración a Dios. Pero este ángel se llenó de orgullo y se rebeló y tuvo que ser expulsado del cielo. Y quedó un vacío en el cielo. ¿Quién está llenando ese vacío? Cuando Dios pensó en crear al hombre, pensó en que el hombre se convirtiera en ese ser que llenara ese vacío, de buscar agradarle a Él y adorarlo. Y por eso dice aquí la palabra en Efesios 1:4: Dios nos escogió en Él antes de crear el mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Cómo estás viviendo tu vida delante de Dios? Cuando tú entiendes que fuiste creado para vivir una vida para agradarle, tu forma de vivir cambia. Tú ya no vas a vivir para satisfacer tus propios deseos. Ya no vas a vivir para vivir en tus carne y en tus pasiones, sino que vas a vivir entendiendo: voy a vivir para agradarle a Él. Cuando tú te levantas en la mañana, ¿qué es lo primero en lo que piensas? Tengo sueño, tengo que ir al baño. Y después de eso, cuando ya estás lúcido un poquito, ¿será que lo primero que piensas en la mañana es: quiero agradar a Dios hoy? Hoy voy a vivir este día para agradar a Dios, porque Él está ahí. Él es mi creador. Él me ha hecho parte de su pueblo. ¿Para qué? Para que yo lo agrade. Cuando vas a la universidad, al colegio, al trabajo, ¿estás pensando en agradar a Dios o en agradarte a ti mismo? ¿O en agradar a los hombres? Cuando llegas en la noche, estás pensando: bueno, qué bueno, hoy fue un día donde me esforcé en agradar a Dios, en vivir una vida, como dice aquí, santa y sin mancha delante de Él. Tristemente, las personas que no entienden que nacieron con un propósito viven la vida como si no importara nada. Viven la vida como si Dios no existiera. Viven vidas dobles. Una vez dice: Dios, ¿cómo una persona puede ir a la iglesia, participar de los servicios de una reunión cristiana y vivir una vida completamente diferente, haciendo cosas incorrectas, impuras, inmorales, como si no tuviera conciencia que Dios está ahí y que es real? Pero eso pasa porque esa persona aún no ha entendido que Dios lo creó con un propósito, y por eso vive su vida como al diario, como que, bueno, hoy vivo como para mí, para mis deseos, para lo que yo quiera hacer, pero como que no hay un propósito, no hay un plan de vida.
Y ese es el primer propósito. Tú estás viviendo una vida que le agrada a Dios. Lo que tú haces, cómo estás viviendo, los amigos que te rodean, las conversaciones que tú tienes, los pensamientos que hay en tu mente, ¿será que están acorde y alineados a la voluntad de Dios? ¿Será que están acorde al propósito de Dios? ¿Será que esos deseos de tu corazón son agradables ante Dios cuando Dios te mira y dice, wow, me agrada este joven, me agrada esta jovencita porque su corazón está pensando en mí? ¿Cuál fue el problema del hombre cuando Dios pensó en destruirlo? En el libro de Génesis capítulo 6, cuando vino el diluvio, dice la Biblia que el deseo del corazón del hombre solamente era hacia lo malo. Y es cuando Dios se arrepiente de haber hecho al hombre, porque el hombre empezó a vivir no para Dios, sino para él mismo. El hombre empezó a vivir para satisfacer sus propios deseos, pero se olvidó de Dios, se alejó de Dios completamente y perdieron el propósito. Y ahí fue donde Dios dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre. Pero un hombre marcó la diferencia y fue Noé. ¿Y por qué Noé? Dice la Biblia que Noé era un hombre justo. Era un hombre que buscaba hacer las cosas para agradar a Dios. Era un hombre que marcó una diferencia en medio de una generación demasiado peligrosa. Ahora, ¿será que los tiempos de Noé son diferentes a los tiempos de ahora? Algunos dicen, es que ahora es más difícil. Pastor, ahorita es difícil agradar a Dios porque usted no sabe el ambiente en el que uno vive. Y claro, ahora existe el reggaetón, más difícil. Tenemos las redes sociales donde el pecado está ahí en tu mano. Te llega de pronto un mensaje ahí al Facebook de visitar una página, chicasungidas.com, que no son tan ungidas. Y ahí tú estás propenso a caer en el pecado y a satisfacer tus deseos. Pero no creas que la generación de Noé fue diferente a la nuestra. Era una generación muy perversa, era una generación mala, era una generación alejada de Dios. Y solo uno se salvó de una generación de millones de personas. ¿Por qué? Porque él entendió que tenía un propósito. Y por eso Dios lo levantó para guardar una generación. Y Dios en este tiempo está buscando personas que entiendan que su misión y su propósito en la tierra, que fueron creados antes de la fundación del mundo para vivir una vida santa y sin mancha. Jóvenes, este es el tiempo de que nos levantemos y marquemos la diferencia, viviendo una vida santa y sin mancha. Dice la Biblia, el que es amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Y tenemos que ser muy radicales en esto, porque la Biblia nunca nos pone como, bueno, si quieres, si te place, no, todo bien. Sino que la Biblia es muy clara y es muy radical. O eres de acá o eres de acá. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Así lo pone la Biblia muy claro. El apóstol Juan lo escribe así. Dijo, los hijos de Dios son aquellos que viven como Jesús vivió. Y los hijos del diablo son aquellos que viven pecando. Viven para sus propios deseos. Pero aquí dice la Biblia que Dios nos creó, nos escogió antes de crear el mundo. Imagínese eso. O sea, antes de que todo esto existiera, ya Dios había pensado en ti. Ya Dios te había escogido a ti. Y ya Dios había diseñado un plan y dijo, Él va a vivir una vida para agradarme a mí. Patricia, Claudia, Caspiroleto, etcétera. Dijo, ya Dios sabía, Él va a vivir una vida que me va a agradar. Pero luego viene el segundo principio. El verso 5 dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. ¿Para qué Dios nos escogió? Para ser adoptados como sus hijos. Esto a mí me parece impresionante porque hay momentos donde pensamos que venir a la iglesia es hacerle un favor a Dios. A veces pensamos de una manera tan incorrecta en un orgullo donde decimos, fui yo quien busqué a Dios. Como quien dice, el día que quiera dejarte, pues te dejo, porque
Yo fui el que busqué a Dios. Pero aquí la Biblia nos deja ver una verdad completamente diferente. No fuimos nosotros los que buscamos a Dios. Dios fue el que nos buscó a nosotros para que nos volviéramos sus hijos. No éramos hijos, éramos criaturas creadas a la imagen y semejanza de Dios. En Romanos 3:26 dice: por cuanto todos pecaron, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos pecamos. ¿Cuántos aquí nunca han pecado? Levante la mano. Si algún ángel se encarnó acá. Dice la Biblia: todos hemos pecado. No hay justo ni siquiera uno. Todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Dios sabía eso. El pecado hizo un abismo muy grande entre Dios y nosotros. Pero Dios entonces pensó en redimirnos. Y es cuando Dios dijo: voy a diseñar un plan para que ellos se vuelvan hijos míos nuevamente. Por eso en Juan 1:12 dice: mas a los que creen en su nombre y a los que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ser hijo de Dios no es una casualidad, fue una selección. Piense esto: ¿cuánta gente en el mundo hoy ha muerto sin nunca haber tenido la oportunidad de haber conocido el nombre de Jesús? Y tú estás acá y has tenido la oportunidad y la gracia y el favor de conocer el nombre de Jesús, mas aún a muchos lo rechazan. No hay un nombre en el que podamos ser salvos sino en el nombre de Jesús. El único nombre que es sobre todo nombre. Solamente a través de Jesús podemos ser salvos y heredar la vida eterna. ¿A qué venimos a la iglesia cada 8 días? A prepararnos ¿para qué? Para la eternidad. ¿Usted se está preparando para la eternidad? Usted aquí se está preparando, se está entrenando. Y debe entender algo: que la eternidad está diseñada para los hijos de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Solamente aquellos que creyeron en Jesús y lo recibieron. Aquellos que nacieron de nuevo en Él. Y por eso dice este principio que Él nos escogió, Él nos predestinó. ¿Qué es predestinar? Es escoger antes de algo. Antes de, dice, para que fuéramos hijos suyos por medio de Jesucristo. Dios sabía la única forma para que vuelvan a ser hijos es a través de Jesús. A través de nuestra fe en Jesús. Entonces cuando conocemos del Señor no fue porque yo quise, es que ya Dios lo había planeado. Y Él fue el que me llamó a mí. No fui yo quien busqué a Dios, Él me buscó a mí. Dios te buscó a ti donde estabas. Muchos estaban en las drogas, en la inmoralidad sexual. Muchos estaban a punto del suicidio. Muchos estaban en problemas bien fuertes de carácter, de personalidad. Y Dios te vio allá, en tu tristeza, en tu dolor, en tu soledad. Y dijo: si él sigue así se va a perder. Pero él fue predestinado para ser adoptado mi hijo. Y Dios empezó a planear la forma de cómo hacer ese encuentro con Dios. Yo recuerdo cuando me convertí, hace 21 años y un poquito. Cuando conocí del Señor, durante 5 años hubo gente que me predicaba en todo lado. Era increíble, yo iba a cualquier lado y siempre me subía a una buseta o a un bus y alguien se sentaba al lado mío, justo un evangélico. ¿Cómo está? Dios lo bendiga, hermano, mire, Jesús lo ama. Y yo, ay. Y yo era bien apático, yo era así bien rebelde, yo no quería nada con Dios. Pero a lugares a donde iba, alguien me predicaba de Jesús. No sé si a usted le pasó eso. Antes de llegar a la iglesia, todo el mundo me hablaba de Dios. Tenía una novia, iba a visitarla los sábados y justo cuando iba a salir de la casa llegaba un pastor. Mi suegra en ese momento, o la que tenía en ese momento, iba a una iglesia y el pastor la visitaba los sábados y justo era la hora cuando yo llegaba a visitar a mi novia. Y me cogía en encerrona y sacaba severa Biblia y empezaba a predicar y yo, no. ¿Qué era eso? Dios ya estaba planeando nuestro encuentro. Yo no quería. Porque tú a los 17 años no estás pensando en meterte en una iglesia cristiana.
Tenía 17 años, ya estaba viviendo cosas bien difíciles, pero nunca por mi mente estaba ser pastor, predicar la Biblia, hablar de Dios, jamás. Creo que la mente de un joven de 17 años era de tomar, bailar, pasarla rico, vivir la vida. Pero Jesús me había escogido a mí antes de nacer para que yo fuera adoptado como su hijo. Él ya tenía un plan para mí. Yo no lo sabía, yo no lo entendía y por eso desperdicié mi vida en tantas cosas incorrectas. Porque aún ahí yo no tenía una revelación de Dios. Y por eso cada día alguien más se acercaba y me hablaba de Dios. Y empecé a sentirme solo y empecé a sentirme mal y empecé a escuchar la emisora de la iglesia sin ser cristiano. Yo llegaba a mi casa en medio de mi borrachera y de mi crisis, de mi depresión. Y un primo me había dicho, mire, hay una emisora cristiana, se llama M6 Radio en esa época. Y yo la sintonizaba y yo escuchaba la emisora en medio de mi depresión y me ponía a llorar y yo escuchaba y yo decía, oiga, ¿eso qué será? Y era Dios buscándome, era Dios detrás mío buscándome para que yo me volviera a Él. Cuando llegué a la iglesia y pisé esta iglesia por primera vez, ahí entendí que yo no fui el que busqué a Dios. Es más, que yo ni siquiera vine por voluntad propia. Vine porque tenía un primo de esos bien intensos. De esos que son bien cristianos pero intensos. Evangélicos. Hermano, me da la iglesia, Dios lo bendiga, mire que Jesús lo ama, mire que la Biblia dice, mire que la palabra de Dios, mire que no sé qué, que se va a ir al infierno. Y por todo lado, ¿viste, man, qué cansón? De pronto hoy tuviste un amigo cansón que te trajo a la iglesia. Pero Dios le está usando porque Dios está planeando un encuentro hoy con muchos que van a ser adoptados hijos de Dios el día de hoy. Amén. Y ese día cuando fui, yo fui como que por quitármelo de encima, como decir, ay ya, voy a ir entonces. Pero yo no sabía lo que Dios estaba planeando. Y ese día fue el día que fui adoptado hijo de Dios. Qué privilegio, escúcheme, no menosprecies ser hijo de Dios, porque es el mayor privilegio que Dios nos pudo dar en esta tierra. No fuimos nosotros los que escogimos a Dios, Él fue el que nos escogió a nosotros. Si estás aquí fue porque Él te escogió. No lo rechaces, no lo menosprecies, no des la espalda a una salvación tan grande. Yo me siento privilegiado en el universo. Piense, el mundo tiene más de 7.000 millones de habitantes. ¿Cuántos son cristianos? ¿Cuántos de esos 7.000 millones son hijos de Dios? ¿Cuántos hemos tenido la oportunidad de conocer a Jesús? De siquiera venir a una iglesia cristiana, de hacer una oración y entregarle nuestra vida a Él. Tal vez muy pocos. Y solamente es la gracia de Dios la que ha permitido que eso suceda en nosotros. Lo tercero, verso 7 dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. El tercer propósito fue que Dios nos escogió para ser redimidos y liberados por su sangre del pecado. Dios sabía que lo que nos impedía acercarnos a Él era el pecado. Y es así como Dios diseñó un plan de redención, entregando a su propio Hijo que derramara su propia sangre para podernos perfeccionar y limpiar para ser aceptos por Dios. En ese mundo de pecado lleno de ataduras y de cosas terribles, era un impedimento que Dios nos pudiera usar. Pero Dios diseñó todo perfecto antes de la creación del mundo. Ya estaba planeada nuestra liberación. Algunas veces pensé, le dije, Señor, ¿por qué permitiste, si tú me habías escogido a mí desde antes de nacer, por qué permitiste que viviera cosas tan difíciles y que llegara a ti solamente a los 17 años? Yo hubiera querido conocer de Dios de muy niño. Aunque asistía una vez a la iglesia cristiana, me llevaban unos familiares cristianos, nunca conocí a Dios, nunca tuve una experiencia con Jesús. Y viví en el mundo y en vicios y una cantidad de cosas bien incorrectas.
Pero cuando llegué al Señor, yo pensaba y le decía: Señor, ¿por qué permitiste tantas cosas difíciles? Ahora eso es un misterio. El Señor simplemente me dijo: lo que ya viviste es testimonio para otros, pero entiende que yo te redimí con mi sangre, te compré a precio de sangre y te hice limpio del pecado, para que empieces a cumplir ahora sí mi plan en tu vida. Y ahí fue cuando la sangre de Jesús nos redime, nos libera. Para poder cumplir el propósito de Dios necesitamos pasar por la sangre de Jesús. Para poder cumplir ese propósito de Dios en nuestra vida, necesitamos ser redimidos y liberados de nuestros pecados, porque es lo único que impide que podamos ser usados por Dios. Entonces el Señor nos tiene que limpiar. Pero cuando tenemos ese encuentro con Jesús, ahí es donde el Señor obra a favor de nosotros. Y es como rompe las cadenas, las ataduras, corta todas las cosas que venían de atrás, para que podamos vivir una vida pura y sin mancha delante de Él. Para que nos convirtamos en muestras del amor de Dios. Corintios 1 dice que Dios nos escogió de lo vil y lo menospreciado. Yo sé que a algunos Dios les dejó la cara como testimonio, pero sí. Pero cada uno tiene una historia que contar de su antes de Cristo y su después de Cristo. ¿Cuántos saben que hay un antes de Cristo? ¿Cuántos tuvieron un antes de Cristo? ¿Y cómo fue ese antes de Cristo? Me voy a bajar a preguntar. No, mentiras, no tengo tiempo. Pero yo sé que más de uno se avergüenza y dice: uy, no, pastor, no, sí, yo fui terrible, no, eso. Pero hay un después de Cristo, hay un después de conocer a Dios. Y ahí es donde empieza nuestro propósito. Ahí es donde se hace rema nuestra predestinación. ¿De cuántas cosas te guardó el Señor antes de conocer a Jesús? ¿Para qué? Para que llegaras a la iglesia y te convirtieras en un adorno más de la iglesia. No, Él te creó para algo grande. No para ser uno más dentro de una iglesia, sino para que fueras adoptado su hijo, para que vivas una vida sin mancha delante de Él, pero también para ser liberado y redimido, para que seas un testimonio vivo del poder de Dios. El milagro más grande que Dios puede hacer en una persona es la salvación. Es como Él nos rescató de nuestra pasada manera de vivir y ha hecho de nosotros hombres y personas diferentes y nuevas. Y lo cuarto dice el verso 9: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Dios nos predestinó también para conocer y poner por obra su voluntad. Dice: para conocer el misterio de su voluntad. La voluntad de Dios es un misterio, ¿sí o no? ¿Cuántos son solteros? ¿Cuántos ya saben con quién se van a casar? Eso es un misterio. Si usted está en esos archivos X, es un misterio. Usted anda deambulando por la iglesia Es un misterio que ella lo quiere hacer público y revelar y decir: aquí estoy. No, mentira. Conocer la voluntad de Dios es un misterio. Conocer cuál es la persona que va a pasar el resto de tu vida al lado tuyo es un misterio. Pero Dios nos hace conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué es lo más importante en la vida cristiana? Conocer la voluntad de Dios. Saber cuál es su voluntad para mí. ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios para ti? Es un misterio, pero Dios lo revela a aquellos a los que Él predestinó, a los que Él escogió antes de nacer, para que vivieran una vida santa y sin mancha, para que fueran adoptados sus hijos, para ser redimidos y liberados por su sangre del pecado. ¿Qué hace Dios? Les revela el misterio de su voluntad. Les muestra cuál es su voluntad. Y te va a orientar y no vas a cometer errores, porque el Señor te va a mostrar cuál es su voluntad para ti.
en todas las áreas, en tu área sentimental. Él te va a decir, esta es mi voluntad para ti. Entonces ya no va a ser un misterio, sino que Dios se va a revelar a tu vida y te va a decir, este es el hombre, esta es la mujer. Mientras eso no suceda, seguirá siendo un misterio. Y seguirás caminando por la iglesia diciendo, ¿cuál será? Hay una unción de liberación allí. Hay un ángel ahí posado. Se está revelando el Señor ahí. ¿Si es así o no es así? Pero muchos andan desesperados como hámster del laboratorio. Así todos como mirando qué hacer, en qué trabajar, en qué negocio meterse, qué viaje hacer, a qué país ir. Y todos así como en un afán. ¿Y saben por qué? Porque no conoces cuál es la voluntad de Dios. Pero cuando uno conoce la voluntad de Dios, uno descansa en la voluntad de Dios. Uno sabe que los tiempos de Dios para nosotros son perfectos. Y uno está confiado en el Señor. No está afanado en el futuro. No está preocupado del apocalipsis zombie. No, sino que Él está tranquilo. Porque Él sabe que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Entonces Él descansa porque Él ya conoció el misterio de su voluntad, que fue revelado a través de la palabra de Dios en su vida, porque Él experimentó algo, un nuevo nacimiento. Porque Él nació de nuevo, y cuando nació de nuevo se convirtió en parte del pueblo de Dios. Todo esto es una realidad de nosotros, solamente con algo que lo acabo de mencionar, el nuevo nacimiento. Yo puedo entender todo esto cuando nazco de nuevo. Yo puedo entender que fui predestinado antes de nacer para vivir una vida santa y sin mancha delante de Él cuando nazco de nuevo. Puedo entender que fui predestinado para ser adoptado su hijo cuando he nacido de nuevo. Puedo entender que su sangre me ha liberado y me ha redimido porque he nacido de nuevo. Y puedo entender el misterio de su voluntad para mi vida cuando he nacido de nuevo. Ahora la pregunta que quiero hacerles es, ¿has nacido de nuevo? ¿Tú ya naciste de nuevo? Alguno dirá, pero ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es eso de nacer de nuevo? Que el pastor ha hablado de eso también. ¿Y qué es lo de hablar? Yo algo que viví cuando conocí al Señor y que lo interpreto de esta manera. Cuando uno nace ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces nació usted? Una, ¿sí o no? ¿Usted se acuerda cuándo nació? Todos se acuerdan. Yo nací el 7 de mayo. ¿Cuándo? No se lo olvide. Uno tiene grabado en su mente y en corazón el día que nació. Y se celebra, ¿no? Tortica y regalos y todo el mundo celebra que usted nació. Ahora le pregunto, ¿usted se acuerda la fecha cuando nació de nuevo? En Juan capítulo 3, le voy a resumir, no se lo voy a leer. Está Nicodemo preguntándole a Jesús acerca de las obras que Jesús hace. Y le dice a Jesús, Rabí, conocemos que tú eres un maestro enviado por Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dice a Jesús, pero ¿cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? ¿Será que tiene que meterse otra vez en el vientre de su mamá y nacer? Jesús se quedó mirándolo como diciendo, usted sabe que hay discípulos así, ¿no? Ay, diga la verdad, uno tiene discípulos que salen con unas preguntas que uno dice. Más adelante Jesús dijo, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? No, esa era la primera vez con Nicodemo. Jesús le tuvo misericordia y dijo, a ver, Nicodemo, pues, a ver, te voy a enseñar algo. Lo que nace de la carne, carne es, ¿ok? Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Habló de dos nacimientos, un nacimiento en la carne, que es el nacimiento natural o físico, y habló de un nacimiento espiritual, que es el que viene cuando conocemos a Jesús. Dijo, no te maravilles que te dije, os es necesario de nuevo. El viento sopla, oye su sonido, mas no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo.
Lo único que hace que nuestra vida realmente entienda que es parte del pueblo de Dios, o lo que hace que nos constituyamos parte de su pueblo, es el nuevo nacimiento. Es haber experimentado que nací de nuevo. Nací de la carne un día, pero si tú no tienes claro cuál fue la fecha del nacimiento en el Espíritu, es porque tal vez no has nacido de nuevo. Y hay muchas señales que muestran que a veces no hemos nacido de nuevo. Cuando todavía lo del mundo nos atrae, cuando todavía lo del pasado nos atrae, cuando tenemos como una mano aquí, otra mano allí, cuando estamos jugando como a doble, ahí deja ver que no has nacido de nuevo. Porque cuando uno nace de nuevo, todo cambia. Y uno no nace por pedacitos. Como gente dice, no, pastor, yo poco a poco voy cambiando. Poco a poco, no me presione, no me presione. Llevo 10 años, yo ya estoy dejando el cigarrillo. Poco a poco. Un bebé cuando nace, ¿cómo nace? Sacó la cabecita y dijo, uy, está haciendo mucho frío, mañana saco los brazos. ¿Sí o no? ¿Cómo nace un bebé? De una. Salió todo. El crecimiento es progresivo. La madurez es paso a paso. Pero el nacimiento es inmediato. Yo recuerdo el día que nací de nuevo. Porque hace unos días el pastor Castellanos compartía sobre este tema. Y eso me llevó a pensar y a recordar. Y recordé cuál fue el día donde yo nací de nuevo. Y fue el 25 de agosto de 1996. Ese día fue mi nuevo nacimiento. Algunos ni habían nacido todavía. Pero ese fue el día donde nací de nuevo. ¿Y cómo fue? Pues ya le conté. Yo no quería venir a la iglesia. Pero cuando hay una predestinación, cuando hay un propósito antes de... Alguien dijo que la vida cristiana era como la mafia. Usted puede entrar, pues ya no puede salir de esto. O sea, ya hay que dormir. Dios lo va a perseguir hasta donde sea. Cuando alguien tiene un propósito de Dios, Dios allá. ¿Qué dijo el salmista? Si subiera a los cielos, allá estás tú. Si bajara a lo más profundo de la tierra, allí también estás. ¿A dónde me huiría de tu espíritu? ¿A dónde escaparía de tu presencia? Y es donde Dios está ahí, pensando en ese encuentro. Yo recuerdo que ese día cuando llegué a la iglesia aquí, que era aquí a la vuelta aquí, antiguamente llamado Templo de la 31, actualmente llamado Teatro G12. Sí, suena más play. Pero yo llegué al templo. Y cuando llegué, me acuerdo que había una fila de gente a la entrada. Y yo vi esa fila de gente y yo decía, bueno, pues yo llegué, vea, no me bañé ese día. Si a algunos se les hace rema esa parte hoy. Ese día yo no me bañé, yo llegué como estaba. Mi primo llegó esa mañana ya y tanto y que yo, camine, entonces, y me puse la misma ropa el día anterior. Había estado el día anterior de farra y bien mal. Y me fui así como de malo a la iglesia, a tramar de malo. Y cuando llego pues vi mucha gente y gente joven y eso me llamó la atención porque en algunas iglesias que fui de niño no había ni jóvenes. Y yo decía, bueno, esto está como chévere. Cuando veo la fila de gente, porque era como la tercera reunión del domingo, habían 5 reuniones. Y veo gente haciendo filas y filas, pues me impactó. Pero cuando veo que antes de terminar una reunión la gente salía y les hacían una calle de honor y todo el mundo les aplaudía. Y yo le dije al que me invitó, le dije, ven, ¿y eso qué es? No, la gente nueva, los que vienen por primera vez, les estamos dando la bienvenida. Y yo, uy, no, qué boleta. No, o sea que yo vengo por primera vez y me van a hacer pasar ahorita por medio de toda esa mano de gente y tocaba caminar cuadra y media por la calle aquí sobre la 31, porque a la vuelta era el edificio donde hacían la verificación de la entrega. Y yo de una vez entré ya como en reversa y yo dije, no, qué boleta, me trajeron aquí a boletearme, no, que todo el mundo allá, ay, bienvenido, bienvenido, ay, Cristo lo ama, ay, bienvenido. Yo decía, no, qué boleta, no, qué oso, yo qué voy a pasar por allá. Entonces yo dije, bueno, voy a ser bien pilo. Voy a entrar, pero no voy a tramar que soy nuevo, sino que ya soy cristiano. Y como yo tenía algo de conocimiento de niño, más o menos sabía el manejo, yo dije, pues voy a entrar. Entonces yo entré y apenas entré, eso fue impactante ver la iglesia en esa época ya. Y yo decía, uy, bueno, está chévere. Y justo cuando uno va por primera vez a la iglesia, uno no se quiere hacer en la primera fila, ni en la segunda, uno se quiere hacer de últimas.
Pero llega el que me invitó, me dijo, camine que le guardé un puestico allá adelante. Y estaba con mi mamá, mi primo, la esposa, otros amigos, y yo allá en la segunda fila. Yo dije, no, pero tengo que tramar de que soy cristiano, para que no me hagan pasar allá al frente que qué boleta. Y estaba la alabanza, y de pronto la que dirige a la alabanza, una frase que nunca usa un líder de alabanza: levanta tus manos, cierra tus ojos. Eso nunca lo he escuchado en un líder de alabanza. Y yo dije, bueno, tengo que tramar que soy cristiano. Entonces yo cerré los ojos y levanté las manos. Y cuando hice eso me dieron ganas de llorar. Y yo dije, pero ¿por qué voy a llorar ahora? Y yo apretaba los dientes diciendo, no, yo que voy a llorar, sea macho, sea varón, papá, yo lloré. Pero no aguantaba. Yo decía, pero ¿por qué voy a llorar? Y de pronto medio abrí los ojos y vi que todo el mundo alrededor estaba llorando. Y ya estamos en confianza. ¡Ah! Y yo arranqué a llorar. Pero lloré diferente. Cuando yo fui a la iglesia, como le decía ahorita, uno a los 17 años no se siente pecador. Yo no me sentía a los 17 años que yo fuera un pecador. Yo me sentía el machacho, el más play de todos. Tenía novia y amigas especiales. Tenía amigos, tenía plata, iba a fiestas, tomaba, me emborrachaba, estaba en vicios, era el malo. A los 17 años yo tenía el pelo largo, tenía aretes, miraba mal a todo el mundo y me sentía el duro de todos. Uno no se siente pecador. Uno no está buscando una iglesia cristiana para decir, ay Señor, me arrepiento. No, uno no se arrepiente a esa edad de muchas cosas. Y yo entré a la iglesia muy soberbio, muy sobrado, diciendo, vamos a ver qué es esto. Pero en ese momento, cuando empiezo a llorar y Dios me habla y escucho una voz dentro de mí que me dice, Julián, yo te amo. Y eso me penetró lo más profundo y me dijo, y hace mucho tiempo te he estado llamando para que me sirvas y tú no has querido. Yo ¿en qué me metí ahora? Y en ese momento se me pasó la película de mi vida por un minuto, todo lo que había hecho, y me sentí el más grande pecador del mundo. Y empecé a llorar en arrepentimiento y decirle, Señor, soy un gran pecador. Yo no merezco estar acá, merezco irme al infierno. A ese día sí me sentí en el infierno. Porque uno a los 17 años uno piensa que uno es como un yogur, que tiene fecha de vencimiento en la tapa, y que uno dice, todavía me queda harto. Eso sigamos viviendo la vida, que eso todavía no me muero. Y eso es lo que muchos jóvenes piensan. Y yo ahí pensaba que yo tenía la vida comprada, que no pasaba nada, que cuando fuera viejito, yo por allá a los 40 años, y acaso voy a una iglesia cristiana. Ahorita que voy llegando a los 40 ya no siento que uno sea tan viejo, ¿no? O sea, joven a los 40. Pero llegué ahí y dije, ok, fue una quebrantada increíble, y lloraba y no paraba de llorar. El pastor pasó, empezó la predicación, y yo la verdad en la predicación no estuve muy atento porque empezó una lucha interna. Apareció otra voz que me decía que se va a meter en esto. Sus amigos se van a burlar de usted, van a decir que es cristiano y usted ahora es que cristiano, ay el evangélico ay. Y empezó una batalla durante toda la charla. Y yo me endurecí y yo como que llegué a un punto donde dije, no es mi tiempo. No es mi tiempo, yo todavía no quiero estar eso. Sí, muy bonito todo, muy chévere, pero no, más adelante, ahorita todavía no, yo estoy todavía joven y voy a seguir viviendo mi vida y algún día yo vuelvo. Eso es lo que yo pensaba, pero no era lo que pensaba Dios. Recuerde, fuimos predestinados. No es lo que tú quieras, es lo que Él ya decidió para ti. Y cuando el pastor terminó la oración y yo estaba ya endurecido, ya determinado a decir, no, olvídese, esto no es para mí. No. Cuando el pastor dijo, ¿y cuántos vienen por primera vez? Levanten su mano. Y yo estaba así con los brazos cruzados y de pronto la mano se levantó sola y yo la mano rebelde, ay Dios mío. Y pues uno está ahí adelante, es inevitable que lo vea el pastor. Cuando dijo, colóquese en de pie, yo, ay no, otra vez no. Y cuando me coloco de pie, empiezo a llorar otra vez y a llorar, y yo digo, pero me dio la berrietas. Y empecé a llorar y a llorar. Y yo dije, Dios mío, ¿qué? Cuando el pastor, quiero que pasen acá al frente. Pero cuando ya hizo el llamado al frente, yo fui el primero en pasar. Y yo creo que era el que más lloraba. Yo recuerdo que el pastor se me quedó mirando como diciendo, pobre muchacho, está como mal.
Y ahí, mire, lloré no sé cuánto en arrepentimiento, pidiéndole a Dios que me diera otra oportunidad y me salvara. Y al final de la oración, que fue una oración tan corta y tan sencilla, sentí como algo entró dentro de mí. Y lo primero que vino fue un gozo. Y yo era el más feliz cuando nos dijeron: por favor, pasen allá atrás, que tenemos una bienvenida para ustedes. Yo era el primero, yo era todo el mundo, era gracias, gracias, gracias. Yo era feliz, yo me sentí orgulloso de ser cristiano, de decir: Jesús vive en mi corazón. Al día siguiente, bueno, ese mismo día, llegué a mi casa, quité del cuarto todo lo que había incorrecto, un poco de afiches de grupos de rock que escuchaba, de cosas así bien incorrectas, dejé las groserías, dejé el pecado, dejé la música del mundo. A mí nadie me dijo: no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes. Nunca Dios me dijo: no puedes. Dios entró en mi vida, nací de nuevo y todo cambió. Y ese día mi vida se partió en dos, nunca volví a ser el mismo. Al día siguiente, a la primera persona que me encontré le empecé a hablar de Jesús. Busqué a mi novia y le dije: mi amor, fui a la iglesia, Jesús vive en mi corazón. Él me cambió y me miraba y decía: este man está loco. Y dije: no me importa. Pero de ahí empecé una vida totalmente nueva. Ese día sentí que nací de nuevo y nunca más volví a ser el mismo después de ese día. Y yo sé que hoy hay muchos que de pronto están acá y que dicen: bueno, yo no sé cuál es mi propósito en esta tierra. Pero ¿sabes por qué no lo entiendes? Porque posiblemente aún no has nacido de nuevo. Pero cuando tú das ese paso y le dices: Señor, yo quiero entregarte mi vida y quiero nacer de nuevo, ahí Dios se revela a tu corazón y te puede hacer entender cuál es su plan, cuál es su propósito, y que Él te escogió para cosas muy grandes en esta tierra. Amén. Voy a invitarle a que cierre sus ojos ahí donde está. Y quisiera que allí donde estás, aquellos que sienten que han vivido una vida, que aunque vienes a la iglesia, aunque llevas meses o tal vez años, sientes que no hay un propósito. Sientes como si no tuvieras un destino al cual llegar. Como que has perdido el norte de tu vida espiritual, de tu vida cristiana. Y sientes un vacío en tu corazón donde todo se vuelve rutina, todo se vuelve costumbre, donde todo es lo mismo cada semana, pero no hay algo nuevo. Y tal vez es porque has perdido ese propósito. Tal vez es porque has perdido ese plan. Tal vez es porque te has apagado, te has alejado del Señor. Pero si tú eres uno de ellos y tal vez sabes que hay cosas en tu corazón que no estás haciendo bien, que no estás viviendo conforme al plan de Dios, porque cuando tú naces de nuevo, vives una vida para agradar a Dios. Dejas de vivir una vida para agradarte a ti mismo y empiezas a vivir una vida para agradarlo a Él. Cuando naces de nuevo entiendes que eres hijo de Dios, que fuiste adoptado como su hijo, que tú no escogiste a Dios, Dios te escogió a ti por su misericordia y su amor. Cuando naces de nuevo entiendes que la sangre de Jesús pagó el precio para redimirte y limpiarte de todos tus pecados. Y cuando naces de nuevo, solo allí puedes conocer el misterio de su voluntad. Solo allí es donde puedes entender que el Dios tiene un plan, una misión, y cuál es su voluntad para tu vida. Si tú sientes que aún no has nacido de nuevo, que no tienes un propósito claro, que no entiendes aún cuál es ese propósito de Dios con tu vida, ahí donde estás, te quiero invitar a que te coloques de pie.